Adelante, doctora. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por la invitación de este podcast para poder hablar un poco acerca de este tema de abuso sexual infantil. Bueno, a ver, voy a compartir el material para poder iniciar. Doctora, comparta. Sí, listo. Bien, se aprecia correctamente. Voy a colocar en pantalla. ¿Sí? ¿Se aprecia? Sí. Listo. Bien, entonces, buenas noches con todos. Verdad es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Y bueno, este tema es un tema pues bastante tocado en estos tiempos, ya que cada día estamos viendo mucho más casos de abuso sexual infantil en nuestro país, ¿no? Más aún en zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? En zonas en las cuales existe más pobreza, menos educación, y bueno, hay personas también que han sido víctimas de abuso sexual infantil en su infancia, ¿no? Pero por muchos temores nunca fueron capaces de denunciar, nunca contaron ese suceso traumatizante de su vida, ¿no? Vamos a empezar con una definición de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se considera abuso sexual infantil a involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado, o para las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. Este es un poco de la definición que nos da la OMS, y continúa. El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño y un adulto, o entre un niño y otro que por su edad o por su desarrollo se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder, ¿no? Estos términos se usan mucho, ¿no? Una relación, una posición de poder. La persona, el abusador, siempre está en una posición de poder o autoridad sobre la víctima. Continúa indicando estas actividades cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona. A ver, me dicen que estoy hablando un poco bajo. Voy a subir el volumen. Y doctora, se escucha perfectamente. Sí, a ver, por aquí me están diciendo, a ver, voy a tratar de elevar mi voz un poco. Mi voz es un poco baja. Voy a... A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, hablábamos de que estas actividades cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona abarcan, pero no se limitan a la inducción a que un niño se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niños a través de la prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales, y la explotación de niños en producción de materiales y exhibiciones pornográficas, ¿no? Entonces,
el abuso sexual no solo se da pues en contextos familiares, sino también en diferentes contextos, ¿no? Ahora se está viendo mucho el tema de material pornográfico, pornografía infantil. Y bueno, esto se ha dado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Solo que ahora, pues las redes sociales, el mayor uso del internet está haciendo que más personas tengan acceso a este tipo de materiales, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco de cuál es la afectación psicológica del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Los autores Juárez y Álvarez, estos autores señalan que existen efectos de la violencia, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber consecuencias visibles, ¿no? Un daño físico, cuando vemos en revisiones del médico legista, en los exámenes por los que pasan los menores, pues vamos a observar que muchos arrojan, ¿no? Secuelas, arrojan desfloración. Entonces vamos a ver estas consecuencias más visibles, ¿no? Lo cual estos autores nos indican que los efectos de esta violencia en los menores que la sufren son múltiples y diversos. Y aunque la consecuencia más visible es el daño físico, no es esta ni la más grave ni la más frecuente, pudiéndose producir reacciones postraumáticas que puedan desencadenar trastornos de estrés postraumático, y habla pues de consecuencias psicopatológicas de tipo externalizante y de tipo internalizante. Muchas veces pues vamos a observar que estos menores no solo tienen consecuencias a corto plazo, sino también a largo plazo. Y esto se da en todos los casos. Bien, ya por ahí, gracias Carlos, me están indicando que se escucha un poco bajo. Ya. Bien, vamos a hablar de qué conductas externalizantes podemos observar, ¿no? Vamos a ver que un niño víctima de abuso va a presentar problemas de conducta. Y estos problemas de conducta se van a ver reflejados en su comportamiento en el colegio, se va a comportar de una manera inadecuada, quizás va a tener algún tipo de conducta agresiva. Vamos a observar también la hiperactividad, los problemas de atención. Los problemas de atención pues se dan muchísimo en estos casos, y ya que el abuso sexual está ligado a procesos neurológicos, ¿sí? Está ligado a las principales dominios cognitivos, como son atención, memoria, lenguaje. Entonces, la atención vamos a ver que es una de las principales dominios que se va a ver afectado. Por eso es que vamos a ver algunos niños van a tener problemas para poder tener mejor rendimiento. Vamos a ver quizás hasta deserción escolar, repitencia, ¿sí? Otra consecuencia también, otra conducta, es la hostilidad, ¿no? El niño se va a ver agresivo, como con rencor, con resentimiento. Se va a mostrar irritable, va a mostrarse con rabietas,
todas estas conductas las vamos a observar como conductas que antes no se daban en el niño. Antes el niño era tranquilo, no estaba de un lugar a otro, tenía buen rendimiento, ahora su rendimiento académico ha bajado. También podemos observar comportamientos oposicionistas y desafiantes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le preguntamos cómo te comportas con tus profesores, estás acatando las órdenes, lo que ellos te piden, lo que ellos te mandan, de repente te mandan a borrar la pizarra, y él dice no, o conversamos con la mamá y pues nos indica que ha tenido algunas quejas, ¿no? Alguna información que le ha brindado el docente. También vamos a observar conductas, bueno, ya lo que les estaba mencionando, conductas disruptivas, problema de rendimiento, enuresis, encopresis, ¿no? Estas fallas en ya el control de sus esfínteres que ya había logrado, ¿no? Retrocesos en el lenguaje también. De pronto sostenía una comunicación más fluida, pero de un momento a otro empieza a mostrar conductas regresivas también en el lenguaje. Somatizaciones, problemas en el sueño en niños de más corta edad. También en preadolescentes y adolescentes pueden cursar en forma de parentificaciones. ¿Qué significa esto? Asumir roles sobreadaptados de protección hacia el miembro que consideran más débil. ¿Sí? Entonces, asumen un rol de protección hacia el más débil. Abusos de sustancias, conductas inadaptadas, actitudes que justifiquen uso de la violencia. ¿Sí? Pues vemos que en los adolescentes esto se va a ver mucho más, va a constituir un grave peligro para ellos porque los va a someter quizás a exponerse a conductas más desadaptativas, ¿no? Como violencia, abuso de sustancias, etc. Y bueno, acá vamos a ver alteraciones internalizantes, ¿no? En este caso, observaremos estados depresivos, cuadros de ansiedad, baja autoestima, inhibición, retraimiento. ¿Por qué? Porque una baja autoestima, ¿por qué? Porque toda la valoración de sí mismo, de sí misma, va a tener una afectación de los timbres. Disculpen. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el niño está en el colegio, de pronto el niño le gustaba jugar, le gustaba compartir con sus amigos, salir al recreo y de pronto empieza a quedarse en el aula, se queda solo, se aísla del resto de niños, de niñas, tiene miedo, se muestra temeroso, temerosa, ira, problemas de atención, problemas de concentración, ¿sí? Atribución de errores. ¿Qué pasa? Empieza a tener sentimientos de culpa. Es una característica muy marcada en la cual el niño o la niña siente que es su culpa. Y acompañado de esa culpa, existen sentimientos de vergüenza. Le da vergüenza, se siente culpable, y esa es una de las razones por las cuales en muchos casos no lo revela. Sí, Jocelyn, a ver, estábamos en sintomatología disociativa. ¿Podrías explicarme? Hablamos aquí
cuando el menor o la menor empieza a desconectarse de su realidad. Existen lapsos en los cuales de pronto está con la mirada perdida, ¿no? Entonces, esos son esos son indicadores de una sintomatología disociativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando pasa el suceso de violencia, muchas veces el niño, la niña, el adolescente o cualquier persona va a experimentar este tipo de síntomas. Por lo cual, como nuestra psiquis necesita protegerse, así como nuestro cuerpo genera defensas, nuestro cerebro también, ¿sí? Nuestras emociones, algunas son bloqueadas para que nosotros podamos protegernos. Y entonces el niño o la niña va a tratar de olvidar a lo que le llamamos la amnesia disociativa, va a bloquear ese recuerdo. Y más aún cuando exista en el momento del abuso, muchas veces el niño o la niña van a pensar en otras cosas, van a pensar en otras situaciones para así evitar ese sufrimiento, ese dolor. Bien, ya habíamos hablado de retrasos en el lenguaje, déficit de empatía. El niño va a interpretar de forma hostil la conducta de los demás, ¿sí? Y esto no solo se da en niños, también se da en cualquier persona víctima de violencia o que viene sufriendo una violencia sistemática en el tiempo, con una frecuencia determinada. Bien, continuamos. Bien, aquí hay un esquema en el cual vamos a ver cuáles son las consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil. Vamos a ver alteraciones funcionales cerebrales, lo que les estaba hablando de muchos dominios cognitivos que se van a ver afectados, ¿sí? Activación de la corteza prefrontal anterior, activación del cingulado posterior, de la corteza motora, ¿sí? Cuando hablamos de corteza prefrontal, pues estamos hablando de la inhibición, ¿sí? Entonces, por eso el niño se va a ver más inhibido, más tímido, más aislado, ¿sí? Vamos a abrir, perdón, vamos a hablar del hipocampo, ¿sí? El hipocampo está bastante relacionado con los procesos de la memoria. Entonces, aquí es donde vamos a poder ver que muchos niños tienen problemas de memoria, ¿sí? Problemas de concentración, problemas de atención, lo cual podemos observar en esta área del cerebro. Bien. También vamos a observar un incremento de la actividad en la corteza inferotemporal izquierda, giro frontal medial izquierdo y de la corteza de asociación visual. ¿Sí? Entonces, la corteza de asociación visual que está ubicada en la parte occipital, vamos a ver que también va a ser afectada, porque ahí vamos a observar la relación de psicosomática y hiperactivación de la amígdala. ¿Eso qué significa? Que va a haber unos cambios, ¿sí? Sabemos que la amígdala es el centro de nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando existe una alteración ahí, vamos a ver mucha inestabilidad emocional, ¿sí? Y la amígdala es una parte tan importante de nuestro cerebro, porque de ahí de esa formación
depende de cómo en la niñez el niño, la niña tienen esa paz, esa tranquilidad, o por el contrario, son sometidos a estrés o a un abuso, a un maltrato, se les va a ir deteriorando. Por eso es que muchas veces observamos pues conductas ya en la adultez, ¿sí? Hay conductas que, por ejemplo, podrían venir con problemas para entender el concepto de intimidad. No entenderlo, sino más que todo pensar que el concepto de intimidad ya ha cambiado, ¿no? Es distinto. ¿Sí? Alteraciones neuroendocrinas también, ¿sí? Incremento en la concentración de dopamina, adrenalina, descenso, incremento de la secreción de cortisol, ¿sí? Esto es por el estrés al que son sometidos los menores, ¿sí? Afectación de la memoria, peor razonamiento abstracto de las funciones ejecutivas, afectación de la atención, la concentración y mayor respuesta acústica de sobresalto. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo, cuando un menor tiene problemas de sueño, ¿no? Sobresalto, no puede dormir, se despierta asustado? Aquí vemos alteraciones, este tipo de alteraciones ya vendrían a ser neuropsicológicas. Continuamos. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca de lo que es la afectación psicológica. La afectación psicológica, vamos a ver qué son las repercusiones que se presentan en una persona frente a hechos de violencia. ¿Sí? O sea, es todo lo que se viene, ¿no? Frente al abuso. ¿Sí? La alteración del continuo vital puede darse de manera transitoria o permanente, manifestarse con inmediatez o de manera diferida en el tiempo, y va a depender de las características de la persona, el suceso y el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir una alteración en la vida de la persona, en este caso en la vida del niño o de la niña. ¿Sí? Esta alteración puede darse por episodios o también de manera permanente, ¿sí? Si no se presenta en ese momento, se va a presentar con el transcurso del tiempo, y también va a depender mucho del afrontamiento que tenga el sujeto o la víctima, ¿sí? Y el contexto en el cual se haya dado el abuso, ya que vamos a ver que no va a ser igual un abuso sexual que se haya dado con una persona conocida, quizás un tío, o quizás el padre, o quizás el primo, en el cual ha existido un proceso, una acomodación, ¿no? Lo que le llamamos, síndrome de acomodación. ¿Por qué? Porque el menor, la menor, está sufriendo mucho abuso, violación sexual de esta persona, que se va dando en diferentes fechas a través del tiempo, y el niño, la niña lo va a ir normalizando. Entonces, esto es distinto a que el niño o la niña de repente iba saliendo de su colegio y de pronto pasa una moto o un taxi y se la lleva, ¿no? Y varias personas de repente la ultrajan, y es fuerte el ejemplo, pero lamentablemente ha pasado, ¿no? Pasa. Entonces, ahí ya va a ser un hecho muy violento, ¿no? Asimismo, la afectación psicológica va a ser evaluada en distintos momentos,
¿sí? En la evaluación de daño psicológico, existe un consenso en que debe existir un periodo de 6 meses a más para hablar de daño crónico frente a un presunto hecho violento. ¿Por qué 6 meses? Porque pues hasta ese momento ya podríamos hablar de un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Ya, lo cual nos indica, mirando hacia una valoración integral de la persona, no debemos dejar pasar por alto la evaluación clínica forense de los episodios o cuadros agudos que presenta una víctima de violencia. Es decir, aquellas respuestas que aparecen inmediatamente después del hecho o de la situación perturbadora, ¿no? Estas consecuencias inmediatas, por ejemplo, el trastorno por estrés agudo, el cual es un periodo breve de recuerdos molestos que se producen aproximadamente 4 semanas después de haber sido testigo o de haber experimentado un episodio traumático, como lo indica insoportable, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos indicadores según el DSM-5. Vamos a hablar de recuerdos angustiantes, recurrentes, involuntarios e intrusivos del evento. Sueños angustiantes, recurrentes, reacciones disociativas, los llamados flashbacks, en las que los pacientes sienten como si el evento traumático se estuviese repitiendo. Una intensa angustia psicológica o fisiológica cuando recuerda el episodio, por ejemplo, por ingresar a un sitio similar, por sonidos similares a los que escuchó durante el evento, una incapacidad persistente de sentir emociones positivas, ¿no? No puede sentir alegría. Y entonces ya estamos hablando aquí de un aplanamiento afectivo, ¿sí? No puede sentir placer, satisfacción, sentimientos amorosos, sentido de la realidad distorsionado, por ejemplo, sentirse confundido, el tiempo enlentecido, percepción distorsionada, lo que les estaba comentando, la incapacidad para recordar alguna parte importante del evento traumático. Esfuerzos para evitar estos recuerdos angustiantes. Esta característica pues también es bastante, se manifiesta en estos casos, ya que los niños obviamente desean continuar con su vida. Y cuando, por ejemplo, les toca ir a la cámara GESEL, o vemos que existen situaciones en las cuales la diligencia de cámara GESEL es postergada o por falta de personal forense, pues es dejada para fechas más largas, es donde el menor o la menor pues va tratando de olvidar, ¿no? De evitar esos recuerdos, de continuar con su vida, pero llega a la cámara GESEL y tienen que nuevamente recordar. Lo ideal es que el niño, la niña o el adolescente pase rápidamente su cámara GESEL y posteriormente ya sea trasladado a un centro de salud o derivado al programa MAMIS para que pueda empezar su terapia psicológica. Este trastorno también va a tener irritabilidad, crisis de enojo, trastornos de sueño, hipervigilancia.
y sobresaltos, ¿no? Lo que ya habíamos hablado de algunas de estas características. La afectación psicológica, otra observación, nos indica que no necesariamente puede presentarse como un cuadro clínico completo, sino también puede presentarse con signos, síntomas que van a configurar un cuadro clínico, pero incompleto, ¿no? Para lo cual vamos a hablar de signos y síntomas, ¿sí? Esta evaluación puede ser realizada en cualquier momento, pero se debe considerar que la persona evaluada sea pues sea examinada inmediatamente después del hecho violento, ¿no? Y cuando es así, vamos a ver que se va a presentar quizás un shock, ¿no? O quizás por todo lo contrario, no va a presentar ningún tipo de síntoma, sino que lo va a presentar después, ¿no? También vamos a hablar de qué criterios se deben considerar para que exista una afectación psicológica, ¿sí? En estos casos de violencia. Vamos a ver si el hecho denunciado corresponde a un hecho violento, ¿no? Y no a un conflicto, porque sabemos pues que muchas veces no todas las denuncias son verdaderas, existen denuncias falsas, porque hubo por ahí problemas de la mamá de la niña con el señor, y pues de pronto esta persona quiere meterlo en problemas, ¿no? Determinar si las consecuencias psicológicas, signos y síntomas van a guardar una relación con el hecho violento y que repercuten en alguna de sus áreas de funcionamiento. Ojo, esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para que exista una afectación, tiene que existir una alteración en las áreas, ¿sí? En el área social, en el área familiar, en el área laboral, en el caso de adultos, y esto puede presentarse como un cuadro, ¿no? Un cuadro clínico completo, o manifestarse con signos así. Identificar también, tenemos que ver que existan factores mediadores y preexistentes, ¿sí? Situaciones traumáticas previas o cuadros clínicos preexistentes que puedan influir en la aparición de las consecuencias psicológicas asociadas a los hechos denunciados. Vamos a ver de repente que existen, preguntarle, ¿no? Indagar con el apoderado, ¿sí? De repente un poco mirar la carpeta, para poder tener este tipo de información, ya que puede ser que algunos de los síntomas que esté sufriendo no sean necesariamente por el suceso, pues, sino por un cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, una jovencita, pues, que había sido víctima de tocamiento, pues, cuando estaba conversando con ella acerca de su dinámica familiar, de cómo era en su niñez, pues me comentaba que había sufrido bastante maltrato por parte de sus padres, lo cual había repercutido y como yo lo observaba, veía que había afectado bastante su autoestima, ¿no? Incluso ella se realizaba cortes en los brazos, ¿no? El famoso cutting. Lo cual podríamos ya ver que ella está atravesando algunos síntomas, los cuales no corresponden necesariamente a los tocamientos,
pero sí los pueden, pues, de alguna manera afectar un poco más, ¿no? Sin embargo, no son consecuencia de eso. Bien. Vamos a ver algunos contextos, ¿no? Como les estaba explicando, el abuso sexual se va a dar en diferentes contextos, ¿no? Y no en todos eh, va a ser igual, ¿no? No en todos va a existir la misma afectación, sino que vamos a ver que, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, padre, madre, hermanas o hermanos mayores, en estos casos hablaríamos de un abuso sexual intrafamiliar, así también como en otro grupo, en personas que tienen una relación habitual con la víctima, ¿no? Aunque no sean del mismo núcleo familiar, ¿no? Sin embargo, ellos pues también van a tener acceso a este menor, ¿no? Como sus profesores, los entrenadores, eh, o maestros de danza de repente, en donde el niño o la niña asistan, ¿sí? Aquí es donde no van a existir conductas violentas, ¿sí? Porque va a existir una acomodación al suceso. O también puede que se haya dado una sola vez, ¿no? Pero en la mayoría de casos, cuando existe una relación habitual, suelen darse de manera repetida. Asimismo, también se puede dar con un agresor desconocido para la víctima, ¿no? En estos casos es más común el abuso sexual infantil. Esto, pues, de personas desconocidas va a estar más ligado a violencia, ¿no? A una situación muy violenta. A ver, aquí Raúl nos pregunta, se mencionó que los efectos podrían evidenciarse al momento o de manera posterior. En este sentido, no se podría considerar que todo caso de acto genera un daño en el menor. Sí va a generar un daño, Raúl. Va a generar un daño quizás no en la actualidad, pero sí a largo plazo, ¿sí? Quizás los efectos no se podrán evidenciar en este momento, pero más adelante va a generar consecuencias en el menor, en el niño o la niña, ¿no? Por eso hablaba, por ejemplo, del concepto de intimidad, ¿no? En una clase estábamos viendo el daño en la amígdala, el cual nos mencionaban, ¿no? Que muchas de las personas, ¿no? Que trabajadoras sexuales muchas veces tienen deteriorado en esta parte. ¿Por qué? Porque el concepto de intimidad otro ha cambiado, si ya no tienen esa misma valoración, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que un caso de abuso sexual infantil, si bien es cierto el niño, depende mucho de cómo lo afronte también, ese es el otro lado también, ¿no? Cómo lo afronte o cómo lo haya visto, va a tener una afectación, ¿no? A ver, en el caso que no se evidencia en cuanto al daño, claro, no lo puedes colocar, ¿no? No puedes colocar si no evidencia en ese momento. Tú tienes que colocar lo que te manifiesta el menor, ¿sí?
Por eso hablamos de signos y síntomas. Lo que es visible y lo que él te manifiesta. También esto lo puedes reforzar con su relato, ¿sí? Hablamos de un relato espontáneo, vamos a realizar preguntas abiertas y eso también se va a consignar en el informe psicológico forense, ¿sí? Esto va a estar sujeto ya a una valoración por el juez. Bien, en cuanto a la evaluación psicológica forense, tiene objetivos bien definidos, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta eso. El primer objetivo, determinar si la persona evaluada al momento de la evaluación presenta afectación psicológica a través de un diagnóstico clínico o descripción psicológica forense, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es determinar si al momento de la evaluación la persona presenta afectación. Ahí está, creo, contestada. ¿No? Si presenta signos y síntomas, que sea compatible con el motivo de evaluación, donde se analizará los hechos denunciados, indicando si la persona evaluada se encuentra frente a hechos de violencia. Carlos, si la víctima habla bajo, se le puede decir si me agarro la oreja porque tienes que hablar más fuerte, es parte del procedimiento. Puede dar audio. Bueno, no sé cómo darte audio, pero tenemos que ser claros y directos, ¿sí? No podemos realizar o decir frases un poco subjetivas, ¿sí? El administrador, a ver, Carlos, a ver, vamos a esperar a ver si la señorita te puede dar el paso. No, no puede colgar. Si me puede colgar la pantalla. Sí, lo que te puedo decir, Carlos, es que no podemos usar este tipo de frases. Es preferible no usarlas, porque el niño no lo puede interpretar de otra manera. Simplemente indicarle que hable más, ¿no? Bien, otro de los objetivos, vamos a determinar el tipo o rasgos de personalidad en casos de adultos, ¿sí? En casos de los niños y adolescentes vamos a señalar las características de su desarrollo, ¿sí? Vamos a hablar de su conducta, de sus emociones, de su área social, vamos a ver ahí cómo la persona procesa el evento violento. Otro objetivo es identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad o factores de riesgo que pueda agudizar el impacto del evento violento en su estado psicológico. Sí, más adelante vamos a hablar un poco acerca de los factores de riesgo, de vulnerabilidad, ¿sí? Y dar respuesta a otros requerimientos solicitados por los operadores de justicia del ser el caso. Recordemos que una evaluación psicológica forense no solo la puede realizar una persona, un psicólogo que trabaja en el Instituto de Medicina Legal, sino también lo puede realizar una persona, un psicólogo que trabaje de repente en el Ministerio de Salud,
Pero, ojo, esto no va a tener valor si es que no se cuenta con la presencia de ahora del juez. Y ahora le llamamos la prueba anticipada. A ver, por aquí nos dice Marcelo, si el menor agraviado, buenas noches Marcelo, si el menor agraviado llega a la consulta con esas características que mencionaba, de la mirada perdida, pérdida de atención, o sin decir palabra alguna, se podría entender que presenta afectación psicológica. Podrías ponerlo, ¿por qué? Porque estas son unas de los signos que tú estás observando. Y obviamente tienes que esta información corroborarla con las demás áreas que tú vayas explorando durante la entrevista forense. Bien, continuamos. Vamos a hablar de las fases de la evaluación psicológica forense. ¿Sí? En la primera fase en la cual se va a explicar el procedimiento a realizar y se va a obtener el consentimiento informado. ¿Sí? Porque vamos, es necesario realizar esto, si no podemos realizar la pericia, ¿sí? La entrevista, tenemos que hacer firmar consentimiento informado tanto al apoderado como al niño. Y al niño se le va a explicar lo que vamos a hacer con palabras claras y sencillas, y él también va a colocar su huellita. Y luego la segunda fase, la entrevista psicológica forense, de la cual ya vamos a hablar más detalladamente. La tercera fase, uso de instrumentos o pruebas psicológicas. Instrumentos o pruebas, pues tenemos infinidad de pruebas que podemos utilizar de acuerdo a nuestro dominio. En la cuarta fase hablamos de un cierre ya, en el cual de repente podemos preguntar algunas cosas que no hayan quedado muy claras durante la entrevista, hacer alguna revisión de todo lo que se ha conversado. Y la quinta fase, el análisis, integración de resultados y la discusión forense. Y la sexta fase, conclusión y emisión de informe. Vamos a hablar de estas fases poco a poco. Y vamos a hablar de la entrevista forense, bueno, del tema que se me ha encargado, para no dilatar mucho la información. ¿Ya? En este caso, estas son técnicas, ¿sí? E instrumentos de evaluación psicológica. ¿Ya? La entrevista psicológica forense es la técnica utilizada, así como también la observación de conducta y los instrumentos de evaluación psicológica. Vamos a hablar de la entrevista primero. Esta tiene fases, ¿no? En las cuales al inicio, cuando estamos con el niño, la niña, el adolescente, vamos a formular hipótesis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poder revisar el oficio de repente que nos mandó, que nos ha llegado, para ver qué es lo que desean, cuál es el caso, cuál es el delito, ¿no? Por eso es que vamos a revisar la información que acompaña la denuncia, ¿sí? Luego de esto, pues vamos a poder tener una idea de por dónde vamos a iniciar la entrevista. La exploración del motivo de la evaluación va a consistir en una narrativa libre sobre la historia del maltrato, ¿sí? Consecuencias psicológicas sufridas, ¿no? Vamos a preguntarle, ¿tienes problemas de sueño, sobre tal pesadilla?
te sientes desvalorizado, desvalorizada, te sientes culpable, ¿no? Para poder explorar, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Qué indicadores emocionales? eh, Antecedentes de los hechos, ¿sí? Si existieron de repente algún antecedente también de violencia anterior a esto que ha pasado, ¿sí? Motivación, expectativas, de repente le pregunto, y cuéntame, ¿cómo así se realizó la denuncia? ¿Quién hizo la denuncia? ¿Qué piensas tú de esta denuncia? ¿No? Te va a decir, sí, bueno, yo quiero seguir, yo quiero justicia. Eh, Posteriormente vamos a explorar la historia psicobiográfica. Eh, Vamos a ya empezar a rellenar nuestros ítems, ¿no? De historia personal y familiar, relaciones interpersonales y familiares, los factores de riesgo y los factores de vulnerabilidad. A tratar de explorar, a explorar. Bien, entonces, hablando de la entrevista psicológica forense, vamos a ver qué es la técnica angular o esencial, ¿sí? Esto es lo primordial que debemos utilizar. ¿Sí? Esta es la técnica. Esta se debe considerar una entrevista semiestructurada, realizando preguntas abiertas que permitan que el niño o la niña o el adolescente pueda realizar una narración espontánea y libre. Y podemos iniciar preguntándole, ¿sabes por qué has venido hoy? ¿Ha ocurrido algo que quieras contarme? ¿No? El psicólogo va a procurar obtener un relato de los hechos en forma espontánea, utilizando el propio lenguaje de la persona evaluada, sin interrupciones, adoptando una actitud de escucha, evitando gestos de aprobación o desaprobación frente a lo que manifiesta la persona evaluada. Y no podemos interrumpirlo, no podemos decirle o hacer gestos, eh, como diciéndole, sí, vas bien, está bien lo que estás diciendo, porque eso puede generar que el menor sienta que tiene que seguir hablando y puede inventar cosas, ¿no? Tenemos que ser muy neutrales en ese aspecto. Respetar los silencios, las pausas. En caso de que surja una información irrelevante que contenga la divulgación de la entrevista, que no aporta el hecho, vamos a tener que direccionar con preguntas. Por ejemplo, me estabas contando sobre que estabas en tu casa y tu tío llegó y se sentó a tu lado, ¿no? Hace un momento me dijiste que, entonces tratar de regresar al tema. O haciendo uso de paráfrasis que permitan retomar el tema, ¿no? Repitiendo lo que se dijo hace un momento, ¿no? Para que pueda continuar con la hilación. Luego vamos a necesitar realizar preguntas: qué, cómo, quién, dónde, cuándo. Estas van a clarificar aspectos relevantes, ¿no? Sobre lo que vamos a investigar. Y vamos, obviamente, siempre tener en cuenta, la solicitud de autorización. En caso de niños, se deberá tener en cuenta el desarrollo evolutivo, así como el lenguaje esperado acorde a su desarrollo, analizando la consistencia
e inconsistencia de su relato para poder determinar si se trata de una narrativa aprendida con evidencia del uso de términos no propios del lenguaje del niño. ¿Qué pasa si el niño de repente ya por ahí le han enseñado o han ensayado, ¿no? Quizás utiliza algunos términos, unas palabras técnicas, ¿no? Que no están de acuerdo con su desarrollo, con su lenguaje, el lenguaje de su edad, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Que no vaya a tratarse de algo aprendido. No sé si había alguna pregunta. Bien. Bien, continuamos con la observación de conducta. En esta parte vamos a describir de manera objetiva la apariencia física y las manifestaciones conductuales que expresa la persona evaluada. ¿Ya? Vamos a ver signos observables, por ejemplo, sudoración, hiperventilación, tensión muscular, que por ello se va, ¿no? O te baja la mirada, ¿sí? O de pronto se come las uñas. Y tenemos que siempre estar observando permanentemente durante toda la entrevista. De repente baja la voz, empieza a mover las piernas, se agacha o esconde sus manos, ¿sí? Empieza a temblar, y cómo es en su actitud, si colabora, si está a la defensiva, ¿no? Y los instrumentos de evaluación psicológica son muy importantes porque también van a formar parte de la evaluación, pero ojo que siempre lo más importante es la entrevista forense, ¿sí? Los instrumentos pues nos permiten evaluar de manera cualitativa y cuantitativa las áreas de la persona evaluada, ¿sí? Estos instrumentos pues vamos a utilizarlos, los que los psicólogos utilizamos, ¿no? Por ejemplo, el Bender, ¿no? Un WIS, un WISE, ¿no? Y vamos a ver de acuerdo a los requerimientos, a lo que nosotros consideremos que necesitamos andar un poco más. Y se va a utilizar a criterio. Se consignará en el informe el nombre del instrumento y pues tenemos que tener bastante cautela al momento de utilizar estos instrumentos, ver que estén adaptados, que sean válidos, confiables, y para no tener cuestionamiento, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de repercusiones psicopatológicas del maltrato. Vamos a hablar de cómo es que el maltrato puede afectar, ¿no? La teoría de la indefensión aprendida nos dice que la persona que sufre un maltrato de forma impredecible, incontrolable, durante un periodo prolongado de tiempo, llega a un estado tal de indefensión y de déficit en diferentes áreas, en el área de la motivación, de la cognición, del afecto, que hace más probable su permanencia dentro de esa relación. ¿Sí? Asimismo, su malestar interfiere gravemente en su proceso de toma de decisión. Entonces,
hablamos de la famosa indefinición afectiva, ¿no? Que es una consecuencia psicopatológica, ¿no? Cuando la persona está sometida a un maltrato durante mucho tiempo, llega a un estado en el que ya lo normaliza y siente que no puede salir de esta situación. ¿Sí? Tiene sentimientos de desesperanza, de soledad, y simplemente pues se resigna a seguir viviendo esta situación de violencia. Y por lo cual va a seguir, va a permanecer en una relación violenta. También acá se habla de la permanencia de la víctima, lo cual plantea que la carencia de estrategias de afrontamiento adecuadas en la víctima, en el área de salud, autoestima, estilo optimista, y lo que todas las consecuencias experimentadas por el maltrato crónico, ¿sí? Como un estrés postraumático, un trastorno ansioso, y la falta quizás de empleo, la precariedad económica, van a hacer que la persona genere una dependencia emocional. Entonces la víctima va a permanecer en esta relación violenta. Vamos a mirar un poco acerca de los factores de vulnerabilidad, de los cuales pues es uno de los principales puntos que se tiene que tener en cuenta en la evaluación psicológica forense. ¿Qué son los factores de vulnerabilidad? Son todas aquellas circunstancias personales y contextuales de la supuesta víctima que pueden amplificar y perpetuar el impacto del delito en su estado psíquico. ¿Sí? Entonces, estas circunstancias pueden hacer que la persona continúe o exista un mayor impacto emocional cuando se da la violencia. Entre estos factores de vulnerabilidad encontramos un déficit en el rasgo de apertura, dificultad, esto va a ser en la dificultad de adaptación a los cambios, ¿sí? Una desregulación emocional, un pobre autoconcepto, baja autoestima, estilo atribucional interno respecto a la responsabilización del delito. ¿Qué pasa? Que la persona o la víctima dice, no, yo tuve la culpa, ¿no? Y se responsabiliza porque le pegaron, porque abusaron de él, ¿sí? Con un estilo atribucional externo respecto a la capacidad de superación del trauma, y no existe un adecuado afrontamiento. También otro factor de vulnerabilidad es el bajo nivel intelectual, ¿sí? Observamos que existen casos pues, de abuso, de violación en personas con retraso mental, en personas que tienen deficiencias, habilidades diferentes. Exposición a anteriores experiencias victimizantes, pobre red de apoyo social, reacción negativa del entorno. ¿Por qué? Porque de repente no hay no le creen quizás, ¿no?
cuando el niño o la niña le dice a su mamá, mamá, mi padrastro me está tocando, me ha violado, ¿qué pasa? Mi mamá dice, pues, no, estás mintiendo, no puedo creer que él sea así. Y muchas veces le pega, entonces no le cree. Hay una falta de credibilidad, ¿sí? Entonces, ese también es un factor de vulnerabilidad, porque se va a seguir dando la violencia y nadie le cree. Como también el fallecimiento de algún familiar, la pérdida de empleo, rupturas de pareja, en la familia y una enfermedad grave, uso de alcohol, drogas, como estrategia de afrontamiento, eso también constituye un factor de vulnerabilidad. Bien, en cuanto a, vamos a hablar un poco acerca de la estructura del informe psicológico. Primero vamos a colocar los datos de filiación, ¿no? Los datos de identificación de la persona, nombre, apellidos, edad, sexo, grado de instrucción, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, número de hermanos. Luego ya vamos a empezar con el motivo de la evaluación, en el cual vamos a dar pase al relato. En el relato se consigna el contenido más relevante, ¿sí? Eso lo vamos a consignar entre comillas en primera persona del relato de los hechos proporcionados por la persona evaluada, considerando su propio lenguaje, ¿sí? Y, por ejemplo, yo estaba en casa, tengo mi tío, ¿no? ¿Quién denuncia? ¿Qué denuncia? ¿A quién denuncia? ¿Cómo denuncia? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para lo cual se considera la etapa del desarrollo y maduración. Y vamos a ver las características personales de la víctima, ¿sí? Al momento del evento. Indagar sobre también el escenario, la dinámica del abuso, la duración, la frecuencia, cuántas veces ha pasado, la intensidad, si hubo uso de la fuerza, si hubo manipulación, chantaje, si existían amenazas, qué te decía para que no digas nada, así como la percepción que la víctima tiene de todo esto, de toda esta situación, de los chantajes, de las amenazas, de toda esa dinámica de abuso. Luego, el vínculo, vamos a preguntar el vínculo con la persona denunciada, antecedentes de eventos similares, exploración de los sentimientos, de los pensamientos y también de las percepciones de la persona evaluada hacia la persona denunciada. También vamos a explorar y detectar indicadores de desajuste psicológico, como por ejemplo pensamientos, intereses, sentimientos de indefensión, culpa, temores, aislamiento, estigmatización, ciclo de sueño, vigilia, antes, durante y después de los hechos descritos, ¿sí? Adaptación psicológica, vulnerabilidad, riesgo. ¿Ya? Esto pues ya cada uno sabemos qué preguntas vamos a ir realizando. Indagar existencia de motivación secundaria. Ahí es donde pues cuál fue el motivo, cómo fue la denuncia,
porque denunció, bueno, la palabra porque casi no se usa, pero vamos a ir por ahí explorando ¿sí? Cómo sucedieron los hechos, cómo inició todo. Posteriormente vamos a realizar la historia personal en la cual vamos a explorar el área perinatal, el tipo de partos, si existieron algunas complicaciones. Vamos a preguntar al apoderado, al padre o a la madre. La niñez, cómo fue su desarrollo psicomotor, a qué edad aprendió a caminar, a qué edad empezó a gatear, características comportamentales, desarrollo social, emocional, afectivo y vínculo de apego. Bien. Características familiares, estilos de crianza, existía mucha sobreprotección, mucho permisivismo de repente, mamá por ahí, no, no existía una supervisión por parte de los padres, bien, porque esto también podríamos considerar un factor de riesgo, ¿no? Y de pronto también por ahí podemos ir sacando algunas, moldeando algunas conclusiones. Medidas disciplinarias, relación entre padres, o figuras parentales, y de repente papá o mamá mucho pelean, mucho discuten en casa, ¿no? Esto también trae una afectación psicológica. También trae repercusiones a nivel emocional en los niños. No necesariamente tiene que existir un tema de abuso sexual o un tema de un maltrato directo al niño con la correa, sino que también existe cuando el niño observa, ¿no? Experiencias negativas de índole sexual, sucesos violentos, pérdidas, separaciones, miedo. De repente, aquí, por ejemplo, podemos ver si existieron abusos sexuales anteriores por parte de otras personas también, ¿no? También tenemos que explorar eso. Bien, luego en el área de adolescencia, las características comportamentales o los rasgos en estructuración, cambios psicológicos, cómo resuelve sus conflictos, de qué manera lleva sus hábitos, sus intereses, cómo se relaciona con sus compañeros, si tiene facilidad para hacer amigos, si se aísla de repente, si muestra desconfianza hacia las demás personas, ¿no? Si es independiente, si cumple normas, si cumple reglas, si tiene intereses, aspiraciones, si tiene un proyecto. Pero si vemos de repente que por ahí está deteriorado estos aspectos, ya nos vamos acercando hacia una posible depresión, ¿no? Que ya no hay aspiraciones, ya no hay intereses, ha cambiado su estilo de vida, su manera de interactuar con las personas, ¿sí? Su independencia, ¿no? Ya tiene miedo a salir a la calle, tiene miedo a quedarse sola en casa. Esto ya es un indicador que existe violencia, ¿no? O que ha existido un suceso de violencia. Si ya no hay un proyecto de vida, ya no hay metas, ¿no?
ya hay una desesperanza. Relación con los padres, separaciones, divorcios, ausencia. Todos sabemos, ¿no?, que una separación de padres, un divorcio o la ausencia de papá o mamá puede marca, no puede, sino que marca en el desarrollo de una persona, ¿no? En descripción personal, una autodescripción, ¿no? Dime cómo te describes, cómo eres tú, ¿no? Dame una pequeña descripción, ¿no? Dime cómo te consideras, háblame un poco de ti, cualidades personales, cuáles son tus defectos, ¿no? Cuáles son tus cualidades, cuáles son tus talentos. Manejo de la ira, resolución de conflictos, otros temas que son tolerancia a la frustración, ¿sí? Si es constructivo, en el área de educación, en el inicio de escolaridad. Vamos a ver aquí en el comportamiento, ¿no? Si hay ausentismo escolar, hay sanciones por parte de los profesores, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? Cuéntame. Relación entre pares y figuras de autoridad, rendimiento y causas de variabilidad, cambios de colegio, ¿por qué de repente te cambiaste de colegio? ¿Qué pasó? ¿O por qué no has terminado tu secundaria, ¿no? Bueno, porque de repente, bueno, mi mamá no me matriculó este año, porque tuvo que viajar a otro lugar. Entonces ya vemos ahí otros factores de vulnerabilidad. Entonces vemos por ahí que mamá o papá o una persona que esté a cargo quizás está poniendo en riesgo a este niño. Y eso también tenemos que informarlo, porque muchas veces durante la entrevista podemos detectar otras situaciones también de riesgo que se están dando. También hablamos de los hábitos, ¿no? Uso del tiempo libre, cómo pasa el tiempo, cuáles son sus hobbies, qué es lo qué se divierte, qué hace para en sus ratos libres, qué deporte le gusta, tiene algún juego preferido, actividades sociales, cuánto tiempo usa las redes también. También hemos visto casos, ¿no?, de mujeres que están pasadas por redes sociales, empiezan a pedirles fotos en las cuales les dicen que les manden fotos, luego empiezan a hábitos de higiene, cuidado personal, sueño, horarios de sueño, calidad de sueño, duración de sueño, cuál es no coma sus 3 comidas porque simplemente no tiene apetito porque algo consumo de alcohol, trabajo, en el caso ya pues de adolescentes. Y en el caso, en el área de vida psicosexual, vamos a evaluar el conocimiento de su esquema corporal, cómo denomina sus zonas genitales, las diferencias, cuál es la diferencia que él conoce entre género masculino y género femenino, de quién recibió la orientación sexual, de repente en casa nunca le hablaron de eso, de repente no lo escuchó en el colegio, ¿no? O cómo empezó a tener conocimiento, ¿no?
conocimiento sexual precoz o inadecuado para su edad. Ahí ya, por ahí ya presentamos un poco, ¿no? Situación compulsiva, comportamiento inhibitorio, estas son ya conductas más marcadas de un abuso sexual. Más aún el conocimiento sexual precoz. Una excesiva curiosidad sexual, conductas exhibicionistas, cómo tuvo sus primeros conocimientos de sexualidad. Y también si existe una percepción y actitudes hacia el sexo de la persona denunciada, y debemos de tomar en consideración la edad, ¿no? Y el desarrollo evolutivo de la persona. Asimismo, en cuanto a antecedentes patológicos, vamos a encontrar en el área de enfermedades, vamos a explorar qué enfermedades significativas ha tenido, preexistentes, ¿no? Que ha estado hospitalizado, hospitalizada, y o si ha tenido algún tratamiento, tanto médico como un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico. Una adolescente me comentaba, pues, bueno, ella es víctima de abuso sexual, la pareja de su mamá, pero pues ella tenía un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Por bulimia, consumo de medicamentos, autolesiones. No, aquí vamos a observar, de repente explorar lo que es el cutting, ¿no? Que se está dando mucho en los adolescentes, y también es una manera a través de la cual ellos externalizan su dolor emocional. ¿Por qué motivos, no? Se estaba lesionando, o de repente había una ideación suicida por ahí, un intento. Accidentes también, quizás accidentes con pérdida, algún golpe con pérdida del conocimiento, algo que quizá le haya dejado alguna secuela neurológica también, y no necesariamente exista una secuela neurológica, por ejemplo, fallos de memoria o de función por el tema del proceso de la denuncia. Posteriormente hablaremos también de antecedentes judiciales, y bueno, en este caso, pues, en los niños, han estado en diferentes hogares, han sido adoptados, o de repente después primero estuvieron con la mamá, luego se fueron con la tía, luego se fueron con otro familiar. En estas situaciones hay bastante riesgo también de abuso sexual, y hay un alto índice de niños que están, como se dice, de mano en mano, ¿no? ¿Por qué? Porque papá o mamá o no se hacen cargo de ellos. Se escucha muy bajito, me indican nuevamente. Tengo el micro casi muy cerca. Está bien, me dicen. Gracias. Bueno, lo bueno es que están ahí. Más bien un poco entrecortado a ratos, me indican, ya, por ahí me dicen, sí, se escucha muy bajito. Bueno, tengo que acercarme más al micro. Sí, doctora, se le está escuchando con normalidad. Se escucha un poco de interferencia, pero no es mucho. Se entiende la clase. Puede continuar. Ya, listo, muchas gracias.
Ujú. Entonces continuamos. A ver, voy a... Sí, pero como es bastante, de repente mi garganta se toca un poquito. Vamos a tomarnos un minutito. Estoy un poquito mal de la garganta. Les ruego me disculpen. Bien, entonces continuamos con la historia familiar, ¿no? Vamos a explorar ahí cuál es la relación que tiene con el padre, cómo se llama el padre, qué edad tiene, cómo es el comportamiento del padre, cuál es su carácter, ¿no? La madre, igualmente, ¿no? ¿Cuál es la relación, cómo se lleva con su mamá? ¿O cuál es el adulto más significativo para este niño? ¿En quién él o ella confían? ¿Cuál es la relación con sus hermanos? Eh, bueno, en casos, por ejemplo, hijos sí podemos ver en casos de adolescentes también. Y ya hay adolescentes que ya tienen hijos, esto producto de una violación, por ejemplo, o un embarazo precoz. Eh, También otros parientes significativos, familiares o personas importantes en la historia personal del evaluado. Ujú. Ya, sí, por favor, por ahí vean. De repente es un poquito, a veces el tema del internet, ¿no? Bien, en el caso de la dinámica familiar, vamos a explorar la información acerca de con quiénes vive actualmente. ¿Sí? ¿Quiénes duermen en casa? ¿Ya? De repente solo vive con papá, solo vive con mamá, con hermanos, o hay más personas, hay primos, tíos, o es una familia multifamiliar, ¿no? Tipo de vivienda, distribución del espacio, del hogar. Hay que explorar si existe un tema de hacinamiento, si comparten habitaciones, con quién comparte su habitación, eh, cuántas, cuántas habitaciones tiene, cuántas camas tienen, con quién duerme, distribución del presupuesto familiar, satisfacción de necesidades, relaciones entre los, bueno, en el caso de niños, distribución del presupuesto familiar quizás no van a dar mucha información, pero por ejemplo, ¿quién te compra tus zapatillas, tu ropita, tu mamá o tu papá? Mm, Relaciones entre los miembros de la familia, eh, cómo resuelven sus problemas, si existe eh, antecedentes de violencia en su hogar, eh, cómo, cómo se cuidan entre los miembros de la familia, si existen algunas creencias en la familia, algunas costumbres, de repente se reúnen con la familia, ¿sí? Para los cumpleaños o alguna celebración, ¿no? Eh, quién desempeña el rol de, de papá, de mamá, si existen una adecuada distribución de roles en el hogar, ¿no? O si existe en este aspecto una disfuncionalidad, eh, tipo de comunicación, normas de convivencia, identificación con la familia, crisis familiares frente a la denuncia. Eso también es importante que se pueda indagar.
Bien, también la actitud de la familia, ¿no? ¿Qué opina la familia de esta situación, ¿no? Frente a este problema, y cuál es la percepción del niño sobre este problema. Y con respecto al análisis de interpretación de resultados, vamos a realizar la observación de conducta, lo cual lo vamos a plasmar como hemos observado durante todas las evaluaciones a la víctima, ¿no? Descripción objetiva de la apariencia física, manifestaciones conductuales, nivel de conciencia, orientación, atención, concentración, cómo era su lenguaje, eh, el afecto, la apreciación, si es que en su relato presenta coherencia, eh, si evidencia o menciona detalles, si existen congruencia, ¿sí? Entre lo que él dice y cómo lo dice. En el área cognitiva vamos a ver también el desarrollo visomotriz, cognitivo. Vamos a poder colocar alguna área si lo consideramos necesario. De repente podemos aplicar, como les decía, quizás un Bender o alguna prueba que nosotros necesitemos, ¿no? Para evaluar alguna área que veamos que en nuestra observación tengamos alguna duda. Área socioemocional, características comportamentales, vamos a describir cómo se manifiesta, qué emociones hemos observado, cómo está su autoestima, la tolerancia a la frustración, control de impulsos, modos de afronte ante situaciones de conflicto, si es susceptible, si es fácil, es sugestionable, ¿no? Eso también, si existe influencia de terceros, ¿no? Podemos ver ahí el área familiar, ¿no? La dinámica familiar, el apego. Bueno, ya lo habíamos comentado un poco, estilos de crianza, métodos disciplinarios, área psicosexual, identificación con su género de asignación, reconocimiento de esquemas corporal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre caricias y toques negativos? Señalar la presencia de indicadores de alteración. Posteriormente hablaremos de una discusión forense ya, la cual también es necesaria. ¿Qué es la discusión forense? Nos dice que esta viene a ser el nexo entre la exploración psicológica practicada y los aportes teóricos psicológicos en relación a los hechos valorados. Esto va a dotar el informe ya de una estructura donde podemos aportar, ¿no? Con datos obtenidos de bibliografía existente. Comenzamos con el análisis del motivo de la evaluación, el cual vamos a establecer si el niño, niña o adolescente se encuentra expuesto de forma directa o indirecta a una situación de violencia sexual, ¿sí? Y explicar la dinámica del abuso. En base a esto, al análisis de la información y la exploración del suceso, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos ya a sacar algunas conclusiones de todo lo que nosotros hemos explorado, ¿no? Y ver si es que este niño ha estado expuesto a una situación de violencia, ¿no? Vamos a identificar también aquí las motivaciones de la denuncia. Vamos a colocarlo.
y como segunda página. Ya. Ya, sí, por favor, revisen su internet. Les rogaría. Bien, determinar la repercusión o impacto, ¿no? Como otra de las partes de la discusión forense. Aquí vamos a describir consecuencias psicológicas que estén relacionadas al hecho de denunciar, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que ha tenido, ¿no? En el área personal, familiar, académica, social? ¿De qué manera ha alterado estas áreas el hecho, ¿sí? Este suceso, producto de la denuncia? También aquí vamos a considerar factores resilientes, como es la capacidad de afrontamiento que tiene el menor, su soporte familiar, si hay un apoyo emocional por parte de papá, de mamá, si hay un apoyo de sus amigos, de su entorno social, si también está recibiendo apoyo psicológico. Y posteriormente vamos a ver la propensión a la vulnerabilidad y factores de riesgo. Aquí vamos a hablar de la historia del abuso sexual, la discapacidad, de repente vamos a señalarlo aquí también, la edad, el estado de salud, ya que estos son factores de vulnerabilidad, trastorno mental, características personales, muerte de un ser querido, abandono, bullying, accidentes, dependencia económica, entre otros. Bueno, dependencia económica más se usa para evaluar adultos, ¿no? Factores de riesgo como impulsividad, agresividad, conductas adictivas, bueno, uso de arma en adultos, infracciones a la ley en caso de adolescentes, entre otros factores de riesgo. Y en las conclusiones psicológico-forenses, en las cuales ya nuestro informe va a brindar la respuesta al objeto de la pericia y se va a sustentar en la base de la disciplina científica de la psicología. ¿Sí? Entonces, aquí podemos mencionar, por ejemplo, bueno, existen algunas recomendaciones, no vamos a establecer juicios de valor, no podemos afirmar, ¿sí? Sobre hechos que no están totalmente probados, y no podemos indicar la autoría o responsabilidad de una persona o un nombre, ¿no? frente al hecho violento. Y en caso de los niños, pues vamos a concluir si la persona evaluada al momento de la evaluación presenta afectación psicológica a través de una conclusión clínico forense, ¿no? A través de signos y síntomas, ¿no? El niño presenta de repente indicadores de sentimientos de culpa, de soledad, aislamiento, ¿no? Señalar características del desarrollo conductual y socioemocional del niño, concluir indicando la existencia de condiciones de vulnerabilidad, factores de riesgo, y los cuales van a quizás perpetuar el impacto del hecho violento. Conclusiones, también otras conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente intelectual en caso de que lo pidan, ¿no? Porque de repente hay una sospecha de que el menor tiene un retardo mental y el fiscal requiere que le hagan una evaluación de coeficiente intelectual, porque pues de repente el menor no tiene su carnet de CONADIS, no ha sido evaluado. Ojo, el carnet, nuestro informe no reemplaza, no acredita o no es para un carnet de CONADIS.
¿sí? Pero ya más o menos el fiscal necesitará quizás algún tipo de información. Y obviamente que las recomendaciones van a guardar relación con las conclusiones, con todo el contenido de nuestro informe psicológico. Bien, en la evaluación y vamos pues con las consideraciones a tener en cuenta. En esta evaluación, en niños que no cuenten con un lenguaje comprensible, se considerará observación conductual, de habilidades y de desarrollo evolutivo. Siempre tener en cuenta el interés superior del niño, ¿sí? Evitando victimización secundaria. La entrevista a niños es personal, y el relato debe ser brindado por el niño, no deben intervenir terceras personas. Si bien es cierto el acompañante está ahí, quizás está afuera, pero va a ser llamado para que brinde algunos datos referentes al motivo de la denuncia. Y también como datos de desarrollo evolutivo, datos personales, dinámica familiar, composición. Y bien, tenía aquí, antes que todo, bueno, yo sé que aquí hay colegas, así como también me imagino habrán algunos abogados que también desean conocer del tema, pero yo les invito a que en donde ustedes trabajen o ustedes se encuentren, siempre promuevan la prevención, ¿sí? La prevención es fundamental para estos casos. Es como dice el dicho, mejor prevenir que lamentar. Y lastimosamente están aumentando los casos de abuso. Entonces, este es un video que podemos utilizar con niños, con niña, que quisiera, es un video corto, me gustaría compartirlo con ustedes. Me indican si se escucha el audio. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que... El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para Doctora, se saludarlo yo escucha puedo darle la mano. interferencia. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas. Sí, me Sí, comenta. hay un poquito de interferencia, no sé si es de su micro. A ver, no sé, a ver de qué será. En todo caso, reproduzca y silencie su audio para verificar si el problema es del audio. Pero si silencio el audio, me parece que no se va a escuchar. A ver, voy a intentar. Sí, correcto, no se escucha.
Apagué el audio. ¿Sí lograban escuchar? No, no se escuchaba, doctora. Ah, sí, es que si apago el audio no pueden escuchar el video. A ver, voy a tratar de nuevamente en el aula que suba, me indican. A ver, voy a tratar de terminar con este video. Eli, brazos, pies, que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intentan, yo debo gritar. Bien, a ver, yo sé que van a poder ver estos materiales en la plataforma. Se los voy a compartir, así que como ya nos ganó un poco la hora, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Hay tres videos, uno para niña, otro para niño y otro para niños más pequeños, ¿no? Los cuales ustedes pueden utilizar. Muy bien, doctora, vamos a procurar que los videos se suban al aula virtual y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos aquí a Carlos Reyes. Adelante. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te Ya, escucho. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Doctora, voy a hacerle tres preguntas precisas. La primera es si en parte de la técnica que se aplica al rapport, ¿no? Cuando la psicóloga comienza la entrevista y la persona entrevistada habla muy despacio porque está afectada psicológicamente por X motivos, y ella le dice específicamente, estás hablando muy suave, tienes que subir el tono de voz, ¿no? Le dice, no, tienes que subir el tono de voz. Y si tú sigues hablando suave, yo me voy a agarrar la oreja y eso significa que tú tienes que subir tu tono de voz. Todo ese relato es parte del procedimiento, es parte de la técnica, ¿o dónde dice eso? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo hemos repasado y en ninguna parte son alguna estrategia que quizás se haya utilizado, ¿no? Pero de preferencia no O sea, es. eso se podría asumir como una estrategia. Claro, puede ser una estrategia, pero personalmente no recomendaría utilizarlo porque el niño puede, pues, elevar su voz cuando se lo indiquen. Ya, claro, o De sea, manera ¿no? verbal. Ujú. Yo te escucho bajito, me voy a agarrar la oreja y tú sabes que con eso tienes que levantar el tono de tu voz. Entonces, ya, esa es una pregunta. La segunda pregunta, si es la psicóloga, es, por ejemplo, si en un informe no existe la hora de inicio ni la hora de término, pero sí dice, por ejemplo, en el punto 4, ¿no? Análisis e interpretación de resultados, dice, evaluación que se realizó en una sola sesión de aproximadamente 3 horas por encontrarse en calidad de detenido, dice. Ujú. ¿Es preciso? Es parte de la estructura así? ¿No debe haber un inicio y un término?
o así ambiguamente nomás debe decir que duró 3 horas Lo que aproximadamente? pasa es que no indica necesariamente que se pueda colocar una hora de inicio, una hora de término. Ya. Y una última pregunta, todos los instrumentos que realizan y las técnicas tienen un padrón de tiempo? Por ejemplo, el test del árbol, perfil de actitudes sexuales, cuestionario de agresividad, hostilidad, inventario de Milon, estilo de personalidad, la figura humana. ¿Tiene un tiempo mínimo y debe ser continuo o debe tener una pausa? Por ejemplo, no, usted me entrevista a mí y usted me da que todos los instrumentos a la par y dice ya, comienza de uno a la derecha, ¿no así? O tiene que tener una pausa, un receso o algo así. Claro, es que si son test largos, pues sí, ¿no? Debemos de, como hablábamos, ¿no? Debemos de respetar los tiempos de la persona. Eso depende mucho de cómo el evaluado lo perciba, ¿no? Si el evaluado dice que, bueno, si el evaluado puede continuar realizando los test, se continúa, ¿no? Pero si ya vemos, es diferente en adultos que en niños, ¿no? En niños hay un poco más quizás de dificultad porque el niño tiene un nivel de atención en periodos más cortos, ¿no? Entonces, aparte los test, hay test, me has mencionado test proyectivos y test psicométricos. En el caso de Claro. test proyectivos, no requieren de un tiempo exacto. Y en los test psicométricos, pues si cada test tiene incluso con algunos pues se usa el cronómetro, ¿no? Para poder ir, para que la Ya, persona vaya realizando las tareas. claro, yo le comentaba porque yo acá tengo dos informes en el cual, por ejemplo, a una menor le ponen 10 instrumentos, ¿no? Y técnicas, no podré precisar bien, y al adulto le ponen 6, y del adulto dura 3 horas, ¿no? Y de la niña y de la menor dura 94 minutos. Ujú. Sí, Entonces, por eso yo, sí te ujú. escucho. Sí, lo que pasa es que cuando existe una situaciones en las que necesitan realizar la evaluación o prolongarla, eh, pero son situaciones en las que, por ejemplo, la mamá no puede trasladar al niño en otro día porque viene de otro lugar, ¿no? Ha viajado de otro lugar o quizás tiene muchas limitaciones para el traslado. Entonces, se puede realizar en una sola fecha, pero obviamente respetando los tiempos, ¿no? Eh, lo cual pues en niños lo recomendable es que no se realice por un tema de que el niño se va a aburrir, ¿no? Quizás no va a realizar la tarea como deseamos que se haga. La última pregunta, señorita psicóloga, ¿los instrumentos que se realizan deberían ir anexados al informe o no deben ir? Mm, Y si no deben ir, ¿dónde quedan? En centro de médico legista? claro, ajá, se quedan en el archivo. En el archivo. O sea, ¿usted ha visto el caso que se puedan pedir esos instrumentos? No sabría decirte, Sí, pero supongo que sí, que si lo solicitan lo porque, pueden. porque a veces ponen en las conclusiones, ponen inseguridad en el área psicosexual, indicadores. ¿Esos indicadores lo hacen en base a la observación o lo hacen en base a los instrumentos? ¿O es completo? Lo que pasa es que es complementario. Si se necesita ver en base a la entrevista psicológica, ¿no? De todo lo que hemos hablado, ¿no? Les he comentado que la entrevista psicológica forense es la principal, ¿no? Luego nos podemos agenciar de algún instrumento, quizás, ¿no? De un instrumento psicológico auxiliar para poder aplicar. Eh, pero no necesariamente en todos los instrumentos.
Ya, señorita, muchas gracias. Bien, agradecemos al participante Carlos Reyes por la formulación de las preguntas. Vamos a pasar con las preguntas que hay en el chat. Tenemos a Raúl Vargas. Él nos dice, se mencionó que los efectos podrían evidenciarse al momento o manera posterior. En ese sentido, ¿no se podría considerar que todo caso de abuso sexual infantil genera un daño en el menor? En el caso que no se evidencie en el momento, ¿qué dirá el informe del psicólogo en cuanto al daño? Ujú. Esas preguntas ya fueron contestadas, estimada. La Bien. pregunta de Raúl Vargas, sí, te comento, todas las preguntas que están en el chat las he ido contestando. Ok, doctora, entonces, Sí. bien, si hay otro Eh, participante que desee hacer preguntas, puede hacerlo en estos momentos a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Bien, si es que no hay alguna otra duda, pues vamos a dar por finalizada la sesión del día de ujú. hoy. Bien, doctora, CEFOCAP y el Ilustre Colegio de Abogados de Piura agradecen la disertación del día de hoy, esperando contar con la misma en los próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que me han acompañado también durante esta ponencia. Gracias por sus preguntas. Y bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Les invito a que puedan revisar los videos y puedan compartirlo con sus familiares, o con los niños en los colegios, para así de esta manera apoyar a la salud mental, ¿no? Muchas gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora, y buenas noches con todos los participantes. Bien, para las personas que se han inscrito a este curso, recuerden que la clase se va a subir el día de mañana